Bueno, pues vamos a los CEPs, la formación del profesorado. Ese es el cuarto capítulo del libro porque yo me dediqué ahí entre el 87 y el 2001. Pongo ahí de molinos y gigantes, ahora lo explicamos. Yo me fui al centro de profesores de Oviedo. Ya sabéis que los centros de profesores pues nacieron pues exactamente, no tengo aquí anotado el año, pues debió ser en el 85, 84, pero antes existía en España la Casa del Maestro de Gijón, que fue, bueno, pues eh, eh, fue previa a los centros de profesores. Afortunadamente estaba menos burocratizada de lo que luego estuvieron ellos, pero bueno, el origen está ahí. Yo ya había trabajado en el centro de profesores de Gijón con un grupo de docentes y nada, me fui al centro de profesores de Oviedo lleno de ilusión. Eh, es este palacete el que ocupaba, esto había sido un antiguo hospital, por cierto, donde nació la reina Leticia, porque este es no, pero no porque fuera esto un palacio, que ya sabéis que Leticia es plebeya, pero mm, este era el Sanatorio Miñor. Y bueno, lo tenía el ayuntamiento y a nosotros nos había cedido, bueno, le había cedido a Educación la planta baja y el sótano. Y estas dos ventanas, aquí tenía yo con otros 4 colegas, estos 2 ventanales los ocupábamos nosotros, eso por situarnos en el espacio. La verdad es que era maravilloso, era un sitio, lo que pasa que como pongo en el libro y tú has leído ya Sergi, era un palacio en el amplio sentido, en todo el sentido de la palabra, porque luego estuvo lleno de intrigas palaciegas, ¿no? Había allí clientelismo, corruptelas con las certificaciones que nosotros denunciamos, en fin, etcétera, incompetencia que luego veremos y tal, ¿no? Con esto no me quiero yo meter ni con los centros de profesores de ahora ni con los CEFIRES porque no sé, estoy hablando en concreto de aquel en el que yo estaba, ¿no? Y también de algunas cuestiones más generales que vamos a ver ahora, pero en fin, que no quiero yo meterme con lo que no conozco, ¿no? Bueno, yo me fui allí con esta idea. Los centros de profesores, pues se decía que eran eh, centros, porque lo planteaba el propio ministerio, donde se vincularían, como lo están las aspas del molino, la formación del profesorado y el desarrollo curricular. Prácticamente eran dos caras de la misma moneda, ¿no? El desarrollo curricular no iba a ser una cuestión tecnocrática planteada desde arriba, sino que iba a estar vinculada a la propia formación del profesorado. El currículum iba a ser lo que quisiera el profesorado. Bueno, ese era el discurso, ¿no? Eh, bueno, pues eso era muy ilusionante para mí, que ya tenía ideas sobre mi propia formación, sobre la formación del alumnado y, bueno, esas 3 ruedas que los que habéis leído el libro pues habéis, ya conocéis y que se resumen en las interacciones que se pueden establecer entre el conocimiento académico, la conciencia ordinaria y la actividad práctica, ¿no? Son, pues eso, reflexivas, recíprocas y transitivas, por decirlo así un poco más aparentonamente, ¿no? Pero en realidad se trataba de estudiar, relacionar ese estudio con la práctica, pero a través, como mediador fundamental, la reflexión, no la aplicación técnica directa entre la, diríamos, teoría, pero no dicho absolutamente teoría, no reducida a esta esfera solamente, porque también la conciencia ordinaria también tiene mucho de teórica, ¿no? Es decir, las teorías prácticas son aquellas con las que llevamos a cabo la vida cotidiana, es el pensamiento común. Bueno, quiero decir que el campo de la teoría y de la práctica, salvo que lo limitemos la teoría a lo que se da en el mundo académico y la práctica fuera de él, si lo entendemos de una manera más compleja, pues es más que la relación entre dos esferas. Tiene que estar esta tercera contemplada, ¿no? Bueno, pues yo eso lo pongo ahí como si fueran las ruedas del molino, porque a mí me pasó, por eso digo de molinos y gigantes, porque a mí digo que me pasó, lo digo en el libro, lo contrario que a Don Quijote, ¿no? Que él vio molinos y creyó que eran gigantes.
Y a mí me pasó lo contrario, ¿no? No, perdón, que eran molinos y él creyó que eran gigantes, ¿no? Y a mí me pasó que yo pensé que aquello era un molino en el que podía utilizar estas muelas y que podría moler con ellas, pero resulta que al final resultó que sí que eran gigantes, no eran molinos, ¿no? Que las aspas no hacían más que aspavientos, esto que no eran, no hacían más que aspavientos, eso es lo que cuento ahí, ¿no? Porque yo fui ahí con la idea de trabajar con docentes, esto que vosotros habéis trabajado en teoría y praxis, todavía no estaba escrito como libro, pero bueno, yo ya lo tenía todo eso trabajado y, y trabajar eso con seminarios, con grupos de docentes y tal, ¿no? Pero realmente en términos generales fue un fracaso, ¿no? Porque eso no es fácil. Eso no, por eso últimamente ya digo que este discurso mío es un discurso para profesionales sin techo, porque no hay ninguna institución que ampare este tipo de perfil profesional. A la universidad no le vale, al, al centro de enseñanza tampoco y a los responsables políticos del sistema educativo tampoco, ¿no? Esto es una cuestión, diríamos, minoritaria, ¿no? Y como yo estoy convencido, por eso luego ya me acabé marchando del centro de profesores y volviendo al aula, ¿no? Pero bueno, proyectos curriculares y formación en el trabajo. Nosotros, digo nosotros, esto es en Cuadernos de Pedagogía, publicamos César Cascante y yo una síntesis de esa idea, ¿no? En el que creíamos que el desarrollo curricular iba vinculado a la propia formación del docente en su propio trabajo, ¿no? Es decir, todo lo que he dicho anteriormente, pues como se ve, es más o menos eso, ¿no? Y mientras yo voy entendiendo mi profesión, mientras yo la voy trabajando, voy también proponiendo lo que hago en clase, es decir, el desarrollo curricular es el que hacen aquellos docentes que se forman como tales docentes, porque la universidad no los puede formar, la universidad no forma docentes, no hay un saber que pueda tener la universidad que lo transmita a unos alumnos y se vayan ya como profesores formados a trabajar a los centros, porque no tiene ese estatus, el conocimiento de la pedagogía y el de las ciencias de la educación está disperso, cada disciplina que entra dentro de lo que podemos considerar ciencias de la educación, pues no está articulada con el resto para formar un conocimiento que sea el conocimiento que forma a los docentes. Luego hablaré de Eduard Terhar, que fue el que escribió qué es lo que forma a los profesores, qué conocimiento es el que forma a los docentes. Bueno, pues no hay un conocimiento que forme a los docentes. Por lo tanto, es la formación dentro del propio trabajo aquello a lo que realistamente debemos aspirar, aquello que se adecua mejor a lo que es nuestra profesión, es este tipo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, escribimos esto. Eso en Cuadernos de Pedagogía, que colaboraba mucho con ella Francesco Tonucci, que Frato, que bueno, es bastante conocido, porque bueno, es una personalidad también en el mundo de la pedagogía, lo que pasa que, bueno, pues es dibujante, estas viñetas las hace muy bien, ¿no? Y ilustró ese trabajo, esto se lo encargó Cuadernos de Pedagogía, yo no vimos esta viñeta hasta que no vimos la publicación, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Cómo se entiende la profesión docente y qué contrariedad le supone a un docente que alguien desde fuera le diga muéstrame tu teoría. Pues si encima de todo lo que tengo que hacer, con esto y con lo otro, y todavía no había competencias, entonces ya no había esa presión burocrática, existía, pero yo creo que no era tanta como la que al parecer hay ahora, ¿no? Y todo lo que supone preparar las clases y todo tal, muéstrame tu teoría, ¿no? Bueno, yo eso lo cambio
Yo estoy de acuerdo con esto. Si encima a un profesor desde fuera le dicen muéstrame tu teoría, dirá, pues como se dice muéstrame tu programación por competencias, pues lo mismo, dice, te da ganas de tirarle con lo que traes en la mano, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Pero yo le doy la vuelta y le digo que debemos de preguntarlo si mi teoría, pues yo con todo esto, estoy trabajando en todo esto y mi teoría, y esto es lo que me llevó a poner esa tan discutida licencia expresiva que me he tomado de poner una coma ahí, ¿no? Enseñar y pensar la profesión docente. Y, bueno, enseñar y pensar la profesión, que ya digo que el mejor título era enseñar, pensar pensar la profesión y contarlo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es realmente esta pregunta, esto de enseñar y pensar la profesión, es ahí, es sustituible por una adversativa. Eso es una adversidad, es un pero. Enseña, pero muéstrame tu teoría. Claro, eso se vive de una manera, se vive como una adversidad, ¿no? Fijaros que yo cuando hice el libro hice estos marcadores y para explicar la idea que yo tenía, qué es ser un buen docente, ¿no? ¿Qué es ser un buen docente, un buen profesor o profesora, ¿no? Y yo lo divido en dos partes, por eso hay una cara A y una cara B de este marcador. Digo, ser buen docente es enseñar con justicia, calidez y eficiencia, coma. Y le damos la vuelta al otro lado. Pero, el pero es, pero al mismo tiempo hacer todo lo posible para tratar de comprender la inmensa complejidad de la tarea, con el fin de actuar moral, emocional y racionalmente en consecuencia. Moral, emocional y racionalmente en consecuencia. Tratar, otra vez la prudencia con la que tenemos que hablar de esto. Nosotros no somos nunca seremos reconocidos como expertos de la educación ni debemos de aspirar a serlo como lo puede ser un cirujano dentro de donde se realizan las operaciones en quirófano, ¿no? En el quirófano, exactamente, no me salía la palabra. Dentro del quirófano. No podemos aspirar a ese nivel de dominio de la tarea que tenemos, porque ahí sí, también hay cuestiones morales, hay cuestiones, sí, porque se trata con una persona, pero se trata, sí, pero la cuestión técnica es mucho más desarrollada que la que nosotros podemos tener. Y nosotros no accedemos al cerebro de los alumnos, afortunadamente, no se puede acceder al cerebro de ellos y manejarlo como podemos manejar, pues eso, un tumor en una parte del cuerpo, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho cuando hablamos de profesionalidad, no confundirnos con lo que son ese otro tipo de profesiones, ¿no? Cuando hablamos de profesionalidad, hablamos de esto, ¿no? De hacer todo lo posible para tratar de comprender, no de dominar siquiera, no de dominar siquiera, que por mucho que lo comprendamos, no podemos con ello muchas veces y nos salen las cosas como no queremos, no quisiéramos que nos salieran, ¿no? Comprender la inmensa complejidad de la tarea, con el fin de actuar moral, emocional y racionalmente en consecuencia. Y si uno tiene esto y lo tiene escrito, con esto se le puede dar en la cara y se le puede llevar a un debate, a un inspector, a ver qué contesta. Como le dije yo a una inspectora, que yo creo que lo conté la otra vez, que fue a mi clase, a mi clase no, al centro, a pedirme el examen de no sé qué, yo dije que no ponía exámenes y tal, y yo le dije, mire, envíemelo por escrito, yo le responderé por escrito y me reservo la libertad de publicar el debate. Porque no se puede reducir a las competencias con la complejidad que tiene cualquiera de las competencias que quieran decir, ¿no? Sí, vale, me parece bien que
que el Ministerio diga que los alumnos deberían ser competentes y que ese es el lenguaje europeo y que por lo tanto pues vamos a llamarle competencia y no le vamos a llamar objetivos. Vale, me parece bien. Es un término que ya he dicho antes, que no me disgusta nada que se junten, lo que antes eran objetivos separados, se junten y se le llame competencia y tal. Pero claro, es que la complejidad de enseñar eso es tan inmensa, tan tremenda, que no se nos puede pedir que lo descompongamos en partes discretas, ¿no? Es decir, pero esto no se puede trocear en partes que usted pueda evaluar ni decirme si están bien o están mal. Pero esto es una evidencia, vamos, prácticamente, ¿no? Para cualquiera que entienda la complejidad de lo que es enseñar. Y esto, vamos, se sienta el inspector lo digo ya imaginándome un maravilloso acto de rebeldía, ¿no? Dijo, venga usted al instituto, siéntese ahí y hablamos de esto. ¿Usted qué sabe de esto? Vamos a ver, que yo estoy enseñando tal cosa y esta competencia, ¿cómo se descompone? ¿Pero quién le ha dicho a usted que son esas situaciones de aprendizaje las que llevan a adquirir esa competencia? ¿Dónde está demostrado? Como decía antes Josep, ¿dónde está la ciencia que le dice que eso es así? ¿Qué evidencia científica hay que...? No es científica la evidencia, entonces si no es científica, entonces no la podemos explicar de esta manera tan analítica por eso descomponiendo las partes en las que tiene y las que puedo conseguir hoy y mañana y hasta segundo curso y luego en tercero no sé qué y luego en cuarto no sé cuánto. Oiga, por favor, estamos hablando de una tarea que no se puede someter a ese tipo de técnicas, ese tipo de tecnologías valen para otras cosas, ¿no? Es más, se le da con los libros con los que se criticó el taylorismo, el libro de Jimeno Sacristán, de la pedagogía por objetivos. Ese es suficiente para tirarle con él a un inspector. Y ¿usted ha leído este libro? Si tiene respuesta a él, dígame usted, o dígame otro libro que haya respondido a este y que haya echado a pique esto, ¿no? Y si diga, no, bueno, pero esto, no, bien, sí, yo sé que usted representa a la administración y lo que sea, pero usted está sentado en un claustro de profesores y usted está hablando de una cosa de la que no sabe nada. Y si no sabe nada, entonces póngalo sobre el papel, yo no sé nada de esto, pero me lo mandan en la administración y tengo que cumplir, y ustedes tienen que cumplir estos protocolos. Y entonces lo cogemos y lo sacamos en el periódico. Ha dicho el inspector, y si no, deme razones, porque yo estoy aquí para enseñar a mis alumnos que hay que razonar las cosas y que hay que pensarlas y que hay que explicarlas y además, ¿en qué modelo estamos? ¿Usted en qué modelo se mueve? ¿En qué modelo educativo se mueve? A ver si sabe la diferencia entre los modelos más humanistas y los modelos más tecnológicos. Y si no se mueve, si no lo sabe, pues mire, pues entérese usted, porque yo, por ejemplo, en concreto no me muevo en un modelo tecnológico. Y hay otros. Los modelos de proceso no son tecnológicos. Los modelos, y no son modelos de producto, usted se está moviendo en un modelo de producto, pero claro, para eso tenemos que empoderarnos estudiando estas cosas. No es tan difícil, ¿no? Es verdad que lleva un tiempo, pero un seminario que estudie esto y lo vaya poniendo en orden y lo vaya escribiendo y lo tenga un poco preparado, vamos, a un tecnócrata se le da un revolcón, pero como está mandado. Otra cosa es que diga, pues hágase. Igual, diga, bueno, pues hágase, pues entonces ya lo pongo por escrito. Ha dicho el inspector que haga esto, pero no sabe decirme por qué. Luego, si no sabe decirme por qué, vale, yo lo cubro y se lo doy al director y ya está. Por orden de la inspección, ahí le van esos papeles y ya está. No quiero decir que esas ideas que vamos trabajando con el tiempo y que se pueden trabajar en grupos y que se pueden compartir colectivamente, son fructíferas para defendernos de esta burocracia que va en aumento, ¿no? Bueno, yo me fui con esas 3 muelas a los centros que me correspondían. En el ámbito del CED Oviedo era muy amplio, por lo tanto estuve desde escuelas rurales, bueno, en estas estuve voluntariamente, porque me fui porque esta es una profesora que yo conocía y me invitaron a su seminario. Esto es una escuela rural, estaba fuera de mi ámbito, estaba en la zona de Vegadeo. Centros de formación profesional, centro de primaria, centros graduadas, pero también en el ámbito urbano, más o menos. Bueno, anduve todo tipo de... Y en algunos sitios donde ellos admitían que bueno, que sí, que yo me comprometía a ir a las reuniones con ellos, pero ya les explicaba que
tendríamos que hacer 3 cosas. Lecturas, tendríamos que leer. Yo, si ellos no tenían otra propuesta, si yo les hacía propuestas de lectura, reflexionaríamos sobre ellas y veríamos cómo establecíamos una relación con lo que hacíamos en clase, ¿no? Esa era mi idea para ser asesor, ¿no? Bueno, en los sitios donde no querían, me decían, no, aquí ya tenemos un seminario porque aquí estamos leyendo literatura infantil para luego comprar para la biblioteca, y todo, porque claro, hay muchas formas de organizarse, los docentes tienen muy distintos intereses, la vida es muy abierta y muy amplia, y entonces yo decía, pues nada, pues mirar, yo llevaré el control de firmas, me pasáis las actas y ya está. Yo ejercía simplemente de controlador de la burocracia de aquello, ¿no? Pero no me involucraba, pero en los que sí admitían, pues me involucraba. Incluso llegué a escribir proyectos pues para trabajar con ellos, como por ejemplo con gente de primaria, libres desde pequeños, cómo desarrollar el pensamiento crítico, porque a ellos les gustaba, sí, pues sí, oye, pues podemos montar un seminario sobre eso y tal, bueno, pues ven. Y yo les daba por escrito el proyecto, claro, implicaba lecturas para tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, tuve seminarios magníficos, ¿no? El seminario regional de ciencias sociales, pues mientras funcionó, luego la verdad es que yo mismo, pues me aparté de él y luego duró un año más nada más, porque yo dije, no, si no se hacen cosas, porque ese era el gran problema. El gran problema no era leer y hacer debates interesantes, sino el gran problema es ponerse a hacer cosas en relación con lo que hacíamos y contar en el seminario qué era lo que hacíamos en relación con lo que leíamos, si modificábamos alguna cosa o no. Es decir, para que no estuviéramos en el seminario leyendo cosas, pero luego la clase, no, las clases tenían de alguna manera que hacerse eco de lo que leíamos, de lo que trabajábamos. No quiere decir que cada uno escribiera ya un método como yo tenía escrito para sociales. No se trataba de hacer ese trabajo entero de una vez, pero algo sí, algún tipo de actividad. Si esto que hemos discutido parece bien y tal, bueno, pues a ver cómo lo introducimos en la clase y tal. Eso ya, ahí se fracasaba. ¿Por qué? Porque solamente lo hacían aquellas personas que ya lo estaban haciendo. Solamente lo hacían aquellas personas que ya estaban en ese camino. Lo mismo que os decía a vosotros, teoría y praxis, que me gustaba mucho acudir a esta invitación vuestra, porque vosotros estabais ya en el territorio donde yo me quería situar y donde yo creía que se desarrollaba la profesionalidad docente, ese territorio entre la teoría y la práctica, y que ese libro que habíais leído de formarse como profesor, pues estaba allí tirado en ese territorio y lo encontrasteis y os sirvió de mucho, pues lo mismo, esto solo tenía, diríamos, éxito con las personas que ya estaban en esa dinámica, ¿no? Por lo demás, funcionó muy bien, había unos coloquios muy interesantes, pero ya digo, traigo aquí y quiero traerlos aquí porque mi libro no es solo mi libro, es el libro de una época y de mucha gente que está citada ahí, aunque luego hubo malas lenguas que llegaron a decir que había citado a mucha gente para vender más libros. O sea, pero bueno, siempre hay gente malvada que uno no se espera, pero no, hay mucha gente que yo quise que estuviera porque todo ese periodo y todo lo que fueron los CEPs y casi todo el mundo que está citado para bien, porque no quise que fuera un ajuste de cuentas con nadie, ¿no? Aunque si tenía que ajustar cuentas con alguien, pues no daba el nombre y no le citaba, ¿no? Porque, bueno, no quería hacer eso. Fernando Gallego, por ejemplo, era un profesor de FP en aquel momento y que luego, claro, pasó al instituto y que tenía ya, estaba trabajando en la enseñanza de la geografía y de la historia, leía mucho y estaba haciendo cosas en relación a lo que leía y por lo tanto lo contaba, ¿no? María Viejo,
es la, vamos, la mamá de Lucía, que está aquí en esta tertulia hoy, como sabéis, que era, pues María Viejo era una profesora de Historia del Arte, pues extraordinaria. Tenía su propio grupo, tenía un grupo de élite, diríamos, en Asturias, sobre el tema de la enseñanza del arte, y por lo tanto todo lo que hablábamos allí, pues a ella le aportaba sus propias lecturas también, y bueno, era una persona que ya estaba en ese camino, ¿no? Y bueno, y que habría seguido incluso después de jubilada si estuviera con nosotros, lamentablemente. Pero bueno, está en el recuerdo y tiene ese perfil, tenía ese perfil de docente que enseñaba, pero que a pesar de saber de historia del arte muchísimo, no iba con la historia del arte suspendiendo alumnos por no saber historia del arte. Iba con la historia del arte y además tenía la grandeza de escoger cursos difíciles, que en secundaria es muy difícil eso, incluso diríamos en primaria si puedes hay un curso A y un curso B, y el curso B pues es mucho peor que el A. Si coges primero te vas al A, ¿no? Y no al B. Bueno, pues ella cogía cursos difíciles, ¿no? Porque tenía esa humanidad, ¿no? Y bueno, pues José Antonio y Nina, pues eran dos maestros de la escuela rural, eh, que estaban también en ese seminario regional, porque el seminario regional reunía gente de primaria, de secundaria, de distintas zonas. No, esto es importante también a la hora de configurar grupos, porque muchas veces hay una cierta obsesión con crear los grupos dentro del instituto o del colegio, ¿no? No, es que tienen que ser los del colegio. Vamos a hacer aquí un seminario. Bueno, si no hay ciertas afinidades, el mejor territorio el mejor criterio no es el territorial, diríamos, estamos todos en el mismo instituto. No, si no hay ciertas afinidades, mejor que cada uno siga con lo suyo y, en fin, yo he respetado a mis compañeros y he pedido respeto para lo que yo hacía, incluso, vamos, llevándome magníficamente algunas veces, incluso con admiración de cosas que yo no sabía hacer, por ejemplo, el temple personal de mi compañera Pura y de la maestra de infantil con la que yo compartía a veces el aula de nuevas tecnologías. Vamos, yo las admiraba absolutamente por no poder ser como ellas, ¿no? Aunque ellas no tenían el tipo de trabajo que yo llevaba a cabo, ¿no? Estos, pues, hablabas de Vygotsky, se levantaban, iban a la librería de su centro de recursos que tenían allí, te traían un par de libros de Vygotsky que ya se los habían leído. Es decir, que eran gente que estaba ya en esa preocupación intelectual por su trabajo. Bueno, y pongo aquí también al último director de mi centro de profesores, porque luego hablaré de otro, aparecerá otro que no es este, eh, eh, que bueno, sí que entendía y favorecía este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues que yo me desplazara hasta Vegadeo, ¿no? Eh, Son personas que quiero que estén en esto, ¿no? Andrés Osoro se llamaba. Se llama. Bueno, otros grupos, pues que algunos conocéis bien, ¿no? En los que la reflexión, la discusión era muy fructífera, y que formaron luego la Federación Icaria, el grupo Ires en Sevilla, Asclepios en Cantabria, Garbi Germania, pues qué os voy a decir, ¿eh? Por ahí tenéis a Souto, o por ahí le tenemos, que estaba en este grupo. Yo conocí en aquellos años también a Manuela Balanzá, con la que tuve muy buena relación porque coincidíamos en muchas de estas ideas, ¿no? Ínsula Barataria en Aragón, Cronos en Salamanca y Aula 7 en Galicia, ¿no? Claro, esto sí era estudiar, reflexionar y actuar. Unos estaban en la universidad, otros en enseñanza media, había muy pocos de enseñanza primaria como yo. Surgió esta publicación, que esto es importante porque cuando decimos enseñar, pensar la profesión y contarlo, pues bueno, a veces no te abren las puertas para publicar un artículo porque, bueno, pues
en fin, si eres catedrático te publican lo que quieras. Si eres profesor de universidad, pues bueno, te atiende hasta mejor el médico, ¿no? Yo cuando iba al médico así y tal, y me preguntaba qué era, decía que era profesor de universidad porque me atendía mucho mejor que... bueno, esto es una broma, una lista. Pero bueno, tenías más facilidades para publicar, ¿no? Pues crear tus propias publicaciones, ¿no? Porque los cefires no sacan publicaciones precisamente para que los docentes que tienen reflexiones profundas sobre lo que hacen y sobre lo que piensan, diríamos, se empoderen. ¿Y por qué tenemos que ir a publicaciones universitarias donde no caben? Porque están a otro tipo de valoraciones, ¿no? De otro tipo de publicaciones, ¿no? de criterios para seleccionar lo que publican o no, ¿no? Tiene que ser algo que realmente que tenga criterios de rigor, no se puede escribir cualquier cosa de cualquier manera, por supuesto, pero que esté vinculado a lo que piensan los docentes. Esto es una idea, ¿no? Pero que, bueno, esta foto me gusta mucho por lo desgraciada que es, ¿no? Porque explica bien cómo estaba la situación y seguramente cómo está. En Asturias organizamos precisamente aquellos que leíamos psicología del aprendizaje, convencimos a la consejería para organizar un simposio e invitar a psicólogos del aprendizaje de alto nivel. Bueno, pues ahí estuvo Mario Carretero, Ignacio Pozo, en fin, lo mejor de las universidades españolas, pero lo organizábamos nosotros. Y lo organizábamos y fuimos nosotros los que dijimos de qué queríamos que hablaran. No es un simposio que organizaran ellos y nosotros fuéramos ahí, que también se puede hacer, ¿no? Ir a escuchar y ver qué aprendes, claro, bien. Pero fuimos nosotros quienes les llamamos y decíamos, no, es que queremos saber más de esto, porque nosotros leemos psicología del aprendizaje y tal. Pero fijaros cómo se configuró la mesa. Yo era del comité organizador, soy este que está aquí, era del comité organizador, y el comité organizador, que había también profesores de la universidad en él, y bueno, me eligieron a mí para hacer la presentación del simposio. Pues fijaros la mesa. Estos dos son directores de CEPS, no está Andrés Osoro no está aquí, estos eran de otros CEPS. Estos son directores de CEPS. Este era el director provincial que luego fue presidente del Principado de Asturias. Este es el que le llevaba el maletín y la gabardina al director provincial. Este es otro que estaba, en ese momento era director de CEPS, luego fue director provincial. Esta es la única que excluyo de la crítica que les voy a hacer a los políticos, porque esta era asesora, esta es Manuela Anta, a lo mejor algunos la habéis conocido en su día, bueno, no, porque hace ya muchos años. Manuela Anta, que sí que era asesora de la Subdirección de Formación de Profesorado de Madrid, diríamos, y que era de Ciencias Sociales, y esta sí que sabía y leía y publicaba algunas cosas, sí que Manuela Anta la excluyo de esto, ¿no? Y aquí estoy yo. Fijaros, ninguno de estos escribió nunca jamás una línea sobre formación del profesorado. Estoy seguro que no había leído ni un libro completo sobre el tema, sobre formación del profesorado. Dirigían los CEPS. ¿Qué criterio iban a utilizar? Un criterio absolutamente burocrático. Absolutamente burocrático. Yo con el mío me peleé mucho hasta que llegó este último que me fotografió ahí al lado de él, que me dejó hacer, ¿no? Pero claro, es que la burocracia tiene todo esto, los centros de profesores, la burocracia tiene su propio estatus, su propia institucionalización, y a falta de que nosotros los docentes tengamos poder, institución que nos ampare, etcétera, para tomar en nuestras manos lo que es nuestra formación, pues está en manos de esta gente, que ni escribieron antes ni después, porque tienen otros caminos políticos que recorrer. Pues fíjate, este fue director provincial después, y bueno, luego ya consejero, yo creo, porque luego ya vinieron las competencias, y este fue presidente del Principado, y ahora está aspirando a la alcaldía de Llanes. Nunca ha escrito nada sobre la enseñanza, nada. Y yo fijaros dónde estoy, que me tuve que hacer sitio, que casi me quedo fuera de la mesa,
sobra sitio por aquí, y ese es el que iba a presentar el simposio, que está escrito ahí en mis publicaciones, en wformarsecomoprofesor.es, está lo de la presentación del simposio. Bueno, cuando veo esta foto siempre digo, claro, es que estabas muy nervioso y no te vas a pelear allí, porque yo me quedé fuera de la mesa. Lo que tenía que haber hecho era haber cogido esta silla y haberme puesto allí y haber hecho la presentación del simposio desde allí, porque era lo que procedía, para separar lo que es el pensamiento, diríamos, de un comité que organiza un asunto de este para ponerlo, acercarle a la gente la psicología del aprendizaje y aprender nosotros de ello y tal, junto con esta casta, ¿no? Bueno, bien, esta foto la pongo por eso, ¿no? No es una venganza, ya veis que no doy los nombres de nadie más que el de Manuel Anta y el mío.